Hola, hola gente linda, 27 de diciembre como si nada, estábamos comentando, el año se nos ha ido, ya pronto estamos pues preparándonos para este cierre de año, esperamos que usted haya disfrutado en familia esta Navidad, que como siempre los abuelos nos decían, la Navidad es para perdonar, para estar en paz, para estar y convivir con nuestras amistades, con nuestras familias, para comer rico, yo creo que ese es para mí es el principal concepto, saborear esa receta de la abuelita. Así es que yo y todos los que están en mi círculo, ¡mua!, le mandamos besitos y sí, la pasamos muy, muy bien y deseamos de todo corazón que usted también haya disfrutado. Hoy estamos aquí en Sin Límites con una persona muy querida por la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos, en el área metropolitana de Washington, D.C., como es nuestro querido amigo, el oficial Alex Zunca, a quien le doy la más cordial bienvenida después de un gran viaje. Así que nos va a contar cómo la pasó. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, en primer lugar, loco, felices fiestas para todos. Gracias. Ya esperando que comience el nuevo año. Así. La hemos pasado bastante bien en familia. Qué 5 días en Virginia, que la hemos pasado bastante bonito. Y bueno, y agradecerte y felicitarte por Gracias. esta etapa que comienza, que yo sé que en el 2019 va a ser de muchos éxitos, Rosy, porque lo mereces. Gracias. Porque eres una profesional desde que te conozco, le das la lucha. Y sabes lo que estás haciendo, así que estás como el pescadito en el agua, entonces ¿verdad? eso es Sí. bueno, ¿no? Nos sentimos confortables, nos sentimos cómodos. Como decía alguien, cuando tú estás haciendo con amor y pasión la profesión por la que has estudiado y te has quemado las pestañas, pues obviamente nos sentimos felices y agradecidos porque usted esté en nuestra sintonía en cualquier parte del mundo. Esa es la ventaja primordial que Facebook Live nos permite juntarnos aquí en los Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica. Así es que prepárese, bienvenido, y vamos a iniciar de esta manera preguntándole al oficial algo muy importante que, como dice el programa, esa es la esencia, conocer cuándo un poco de la historia del oficial Alex Zunca, cuándo y cómo decide emigrar de Argentina, lugar donde nació, y brevemente si nos cuenta quiénes son sus padres, cuántos hermanos tiene y qué es lo que añora de su querida Argentina. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de poder hacer un poco de memoria, como tú dijiste, Claro. Navidad es época de eso, ¿no? Así Recordarnos es. las personas que ya no están con nosotros. Yo soy hijo de un policía. Oh, qué casualidad. Mi padre sirvió por 33 años en la policía de Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Yo prácticamente gateé y tomé mi primer mamadera dentro de una estación de policía. Wow, qué hermoso. A pesar de que yo no pensaba estar en los departamentos de policía, porque a mi padre yo lo perdí cuando yo tenía 16 años y fue un golpe muy duro. Yo soy el menor de 4 hermanos. Yo me quedé solito con mi mamá, mis hermanos ya estaban casados. Tuve noches que me iba a dormir con un café con leche, nada más. O sea que conozco el sufrimiento, tal vez por eso me acerca tanto trabajar para los que más necesitan. Así es. Porque yo lo viví, lo pasé y lo sigo viviendo porque yo no soy rico. Pero Somos esa más fue que bendecidos. bendecido, más que bendecido, todo, gracias sí. a Dios. Lo único que a veces, tú sabes, recién le damos el espacio a Dios y le abrimos nuestro corazón cuando recorremos una gran etapa de nuestra vida y recién nos reconocemos que Él siempre estuvo ahí, nosotros no estábamos con Él. Claro. Pero ya te digo, mi vida ha sido una vida a los 16 años, 17 años me fui al ejército. Yo no podía, me costaba mucho superar la muerte de mi papá, esa soledad. ¿En qué año fallece su Eso padre? fue en el año 75. Wow. Entonces, ¿cómo estaba la Argentina en ese momento? Bien, viendo las épocas también que habían salido de los militares, de todas esas situaciones. Yo estuve en los famosos 70 en el ejército. Yo estuve casi 3 años de servicio, salí como sargento, soy paracaidista del ejército de Argentina. Y de ahí, bueno, ya estaba noviando con quien sigue siendo mi esposa, más de 40 y pico de años. Y entonces, cuando salgo del ejército, tenía a mi cuñado viviendo ya hace 4 años aquí en Estados Unidos y decidimos, bueno, nos casamos y dijimos, ¿qué hacemos? Y como un paracaidista, los paracaidistas nos abren la puerta y nosotros saltamos. Increíble, qué bendito. Así que, bueno, mi esposa me dijo, nos casamos en Argentina y a los 7, 8 meses nos vinimos a los Estados Unidos. Llegamos aquí en el año 82, también con la guerra de Malvinas. Yo me alisté. Yo creo que hubiera muerto en Malvinas, porque como soy yo hubiera muerto en Malvinas. Pero bueno, aquí estoy desde el año 82 en los Estados Unidos.
Comencé mi carrera como todo inmigrante, mi esposa limpiando casas, yo trabajando en la construcción. O sea, ¿qué es lo que no hemos hecho en los Claro. primeros años? ¿Y cuál fue la parte dura, por ejemplo, que muchos hoy en día con lo que estamos mirando de las caravanas, yo no estoy en contra, yo soy una persona como usted, la que está ahí detrás, como el oficial que está aquí frente a mí, mis compañeros que estamos en el estudio, eh, no estoy en contra y lo vuelvo y lo reitero. Sin embargo, tenemos que ser considerados que al país donde lleguemos tenemos que saber y apegarnos a las leyes, ser respetuosos ante todo, apegarnos a lo que ya está, no venir y exigir, porque mucho se da el fenómeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Volvernos esos seres que lo que nos llega, decía un dicho muy común en mi país, en El Salvador, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Exacto. Y creo que todos nos ha tocado esa parte dura. Donde llegamos, igualmente cuando yo llegué a este país y llegué con todas las condiciones que mi esposo, un ciudadano americano, me trajo, pero yo no vine a trabajar de periodista, yo vine a trabajar en un restaurante también, y eso es una bendición, porque yo se lo dije a mi esposo, eso no significa que para mí me voy a limitar, hoy estoy aquí, pero Dios me va a abrir caminos. Entonces, el trabajo dignifica. Es lo mismo, el trabajo dignifica. Entonces, esa parte, por ejemplo, ¿qué le podemos decir a la gente que llega y cómo poder que la gente entienda que si es un médico, si es una enfermera, si es un piloto, que no venga exigiendo que quiere trabajar de eso, sino que trabaje de las oportunidades que lleguen? Y eso pasó, imagínate que yo estoy en esta comunidad hace más de 34 años y yo casi crecí con la comunidad hispana. Yo conozco, por eso tengo las relaciones que tengo con muchos empresarios, que hoy son empresarios que han crecido mucho, pero yo los conozco de como La Chiquita, o como Josué Alvarado, como otras personas, como José Reyes, personas que jugábamos en la misma cancha al fútbol y ellos estaban creciendo su sueño. Y cuando uno viene a este país, hay que entender que vivir en este país es un privilegio. No sé si es un derecho, ¿okay? Porque no es nuestro país. Así es. Entonces, nosotros tenemos que darle honor y ser agradecidos primero a Dios que nos da esta oportunidad de estar aquí. Después aceptar que es un privilegio y que aquí tenemos responsabilidades y obligaciones. A nosotros con mi esposa nos tocó 4 años, duros años de trabajar, de ver un policía y temblar, ¿no es cierto? Ahora yo me río, ¿no? O sea, de escuchar hablar español. Y era una alegría acercarnos, porque ahora todo el mundo habla español, hay que tener hasta cuidado donde tú hablas español. Sí, entonces, es algo era mucho más duro para nosotros, pero lo que yo veía en la comunidad, porque estamos hablando sin límites, es que éramos una comunidad más unida, no competíamos entre nosotros. Hoy es como, a veces es fea la comparación, pero es como una selva. Es como que nos tratamos de devorar unos con otros. Triste. Entonces yo creo que nuestra comunidad necesita respetar eso. Y volviendo al tema de la inmigración, fueron 4 años para nosotros. Yo siempre digo $8,000 después, porque buena conducta, $8,000. Hicimos todo un proceso. Como el que debe ser, como el que debemos hacer, el que yo hice también. Exacto. Entonces yo creo que hay demasiado pedir, o sea, en nuestros países, que venga un oficial que te hable en español, que te hable en chino, que te hable como lo podemos hacer acá. O sea, hay una cantidad de servicios que estamos, primero ya te digo, siempre agradecidos a Dios, y segundo a este país que nos abrió las puertas. Entonces yo creo que tenemos que ubicarnos más, no hacerle tantos reclamos, no hacerle tantas exigencias y no hacer esto un tema político. Es un tema normal que todos los países tienen que tener una inmigración controlada, para seguridad propia nuestra. Nosotros tenemos nuestras familias aquí y tiene que ser justo. Lo que es justo es justo. Entonces yo creo que se ha hecho una historia tan grande con esto de las caravanas, de que yo tengo mi derecho. El muro es una palabra que se le puso el muro. El muro lo que está hablando es de algún lugar controlado, de algo que se nos prometió por años del Congreso de los Estados Unidos, que iban a pasar una ley migratoria integral. Siempre lo digo, Obama llegó al 2008 al gobierno con su candidatura prometiendo, y pasaron 8 años, no hizo absolutamente nada. Este hombre no sé si lo va a lograr, pero no es un problema de la Casa Blanca, es un problema del Congreso y es un problema de las organizaciones intermedias que hacen de esto un tema político ideológico y no realmente lo que es un tema del Congreso que tiene que resolver.
Bueno, ahora bien, sabemos que usted ya traía la formación como un oficial de la policía, era un No, del ejército, era un sargento del del ejército. Yeah. ejército. ¿En qué momento pasa Alex a Ujú. formar parte del ejército de acá de los Estados Unidos, de la policía, como un oficial? Y cuáles fueron cuando llegó Eh, esos obstáculos o esa alegría de incorporarse al, como decía usted, que estaba en la pecera, como el pescadito nadando en la pecera? ¿Cómo se sintió? Bueno, yo siempre le doy gracias a Dios porque de alguna forma al ingresar al ejército de Argentina, hacerme hombre, como decíamos a veces a mis joven 17 años, Ujú. ah, me dio disciplina, Muy me bien, dio la formación, el respeto hacia la autoridad. Entonces, eso fue una buena formación. También claro, yo, cuando llegué a este país, ya era cinta negra, yo hice artes marciales casi toda mi vida. muy bien. Entonces fue una combinación que aquí, en esa época, cuando se comenzaba a crear la figura del enlace hispano policial, que eso es lo que soy yo. ¿Cómo nace esa área y la satisfacción que a usted le ha dejado el enlace? Bueno, eso, la gente que tiene más de 30 años aquí se acordará lo que pasó en Dallas Morgan, el Ujú. problema que hubo cuando un oficial con poca experiencia dispara hacia un hispano y no lo sabía, no lo supo detener y entonces lo hirió y tuvimos 3 o 4 días de un motín en toda la ciudad de Washington. Ahí se empezó a considerar la figura, veíamos que no había una comunicación entre los departamentos de policías, yo no lo sabía. Ok, Yo en esa época tenía mi estudio de artes marciales, trabajaba con el condado en programas de protección, un programa muy bonito que teníamos de defensa personal para las mujeres con el condado. Y el departamento de Montgomery County empezó a observarme como un líder, porque parezco gringo, no soy gringo, hablo portuñol, hablo español y portugués, ¿y cuál es el otro que va a aprender? estoy aprendiendo inglés, ¡Ah! sigo aprendiendo inglés, No, y el mandarín, porque dicen que de los, si usted estaría ve bueno. las estadísticas, el mandarín es uno de los idiomas que también más se habla en el mundo, así es que, Estaría bueno, tal vez pero ya no sé si alcanzaría a aprenderlo, bueno, pero sería una meta que me pondría. Pero básicamente la policía de Montgomery County, pero ya había una referencia mía en Washington porque yo empecé muy a bien, servir como un enlace, no como un oficial de calle patrullando ni nada, solamente mi figura era la figura de el civil que trabaja con los departamentos de policías, pero tiene una capacitación, ¿no es cierto?, especial como instructor contra crímenes y drogas, e iba a ser el puente. Hoy wow, la mayoría de los países lo están tratando de hacer, pero muy bien. básicamente esto comienza en Washington la idea. Después yo trabajé muchos años con el oficial Luis Hurtado, un tremendo oficial de Montgomery County que lamentablemente el departamento de policía casi prácticamente lo terminó porque era un muy buen oficial de policía, entonces a veces había problemas políticos, de celos. Uh, de ahí él fue casi parte de mi mentor. Después de ahí me pasaron a Baltimore. Estuve 8 años en la ciudad de Baltimore con un sargento que es mi mentor real. Y ahora últimamente, bueno, estoy siendo enlace y director internacional para las organizaciones de policías y continúo dando mi servicio pasivo porque yo estoy operado de corazón hace 4 años Eso quería hablar. con la Policía de Escuela de Baltimore y bueno, y sirviendo al secretario de Estado en todas las relaciones con Latinoamérica. Cuando hablaba que usted ha sido operado, eso se llama, para mí siempre lo digo, es el reflejo de la fe. Y en conversaciones personales lo decía usted y es admirable. Entonces quiero que comparta con nuestra gente, porque estamos hablando sin límites, esa experiencia de que no, nada nos detiene, nada nos debe de apaciguar, sino que al contrario, tenemos que cada mañana, si cuando vemos el rayo de sol, o aunque veamos el copo de nieve que cayó por nuestra ventana, o aunque sintamos que la casa sale volando por los vientos, cuando yo sé que en este país los climas son extremos, así nos ha pasado. Igualmente decimos, tengo que agarrar mis llaves, mi carro y me voy, tengo que trabajar o tengo que salir a ganarme la vida por los míos. Deles un mensaje a nuestros amigos y les comparte ese Sí. milagro, esa fe, porque sabemos la fe, como decimos, es lo que se espera, Mueve la convicción montañas. de lo que no se ve y mueve montañas. Sí. Así es que cuente Bueno, esa mi experiencia. experiencia, y a veces cuando yo me reúno con los pastores, porque a veces voy a la iglesia a dar servicios o charlas, comunicaciones, y le digo, pastores, fíjense que a mí me pasó lo que le pasó a muchos de ustedes, pero yo no sentí la necesidad de abrir una iglesia, porque realmente los pastores te dicen que un día Dios los sacudió, eran borrachos, le pegaban a la mujer, y entonces un día Jesús llegó a su vida, y de ahí sintieron el llamado y abrieron su iglesia. Yo no hice eso.
Cuando a mí me pasó esto, yo me enojé mucho con Dios. Wow. Porque imagínate que mi esposa trabaja para John Hopkins, en esa época justo la habían ascendido, manager de los cardiólogos que me operaron de John Hopkins. Okay. Entonces, un día fui al médico a hacer mi examen médico y el médico básicamente, frente a mi esposa, dijo, usted en 2 semanas se muere. Porque detectaron una enfermedad que es genética. Mi abuelo murió de eso. Mi abuelo se fue a dormir en el año 58. Cuando yo nacía, 2 semanas después nací yo, y mi abuelo nunca se despertó. Wow. Y es una enfermedad que tenemos, es que la aorta se termina. Entonces, muchas veces ustedes escuchan, estaba en una radio, en una entrevista, y se cayó y se murió. Claro. Esa es la enfermedad que yo tenía. Entonces, yo creo que Dios, hasta en este momento también, Él me dio esa segunda oportunidad que estoy teniendo hace 4 años. Claro. Y te sacude. Dios está ahí. Nosotros no lo querramos aceptar, pero Él está. Y en un momento la vida te sacude o nos sacude todo el tiempo. Pero lo que tenemos que aceptar, y yo lo acepto, es que nunca son mis tiempos, nunca son tus tiempos, Rosy. Todo el tiempo son los tiempos de Dios. Lo que nosotros tenemos que es trabajar en sus obras, hacer las cosas bien y como tú dices, cada mañana, Dios mío, gracias por este día. Y ahí voy y trata de ayudar a una persona ese día, a una persona, no importa a quién. Okay, yo a veces voy, le cambio la cubierta a un vehículo que está o ayudo a una persona. Ya con eso Dios ya te está diciendo gracias también a ti y te está bendiciendo tu vida y tu familia. Entonces, claro. Mi mejor consejo que le puedo dar después de sobrevivir, después de 10 horas de cirugía, estar técnicamente 4 minutos muerto y hoy estar disfrutando de mi nieto, me emociona. Ay, qué emoción, qué emoción. Pero lo que le digo a Dios es que gracias por todo lo que ha hecho, lo que hace en mi vida. Y por eso mucha gente a veces me dice, Alex, pero usted nunca descansa, porque está... Le digo que yo no puedo descansar, porque esta vida que estoy viviendo es un regalo de Dios. Claro, ¿no? claro. Mi esposo dice, voy a descansar, ¿sabes cuándo? Cuando me muera. Y le digo yo, no digas eso. Entonces creo que la misma cultura nuestra del hispano siempre nos mantenemos en constante movimiento, trabajo, y probablemente no es que solo va a estar en su oficina o va a estar dirigiendo desde su unidad donde le corresponde, sino que en la comunidad, que es donde la gente mayormente reconoce su trabajo, su desempeño, su profesionalismo. Y duele, Rosy, porque estamos en un país que tiene tanto. Imagínate todas estas bicicletas, todas esas pinturas que nosotros donamos. ¿Cómo podemos hacer en esa parte? Quisiera que nos contara en dónde está esa oficina, cada cuánto ustedes se reúnen, cómo podernos convertir en donantes, ¿verdad? Sabemos que hay ciertas temporadas del año que ustedes mandan contenedores a diferentes países. Quiero que me cuenten cómo ustedes eligen esos países para beneficiar a las familias de escasos recursos. Bueno, hay un pastor que yo trabajo mucho con él, el pastor Guzmán. Una vez él me dijo, Alex, y él me bautizó como el hermano Mardoqueo, y yo no conocía la historia del hermano Mardoqueo. Entonces, ¿qué era Mardoqueo en la Biblia? Era una persona que tenía el don de acercar personas, de tomar contactos. No era una persona que era como dice en inglés, un decision maker, la persona que determinaba. Pero era la persona que tú le traías una cosa y él te abría un camino o te daba un consejo. Y yo me siento en cierta parte, me siento Mardoqueo en ese momento porque lo que he visto en mi vida es que yo he podido conectar a personas. No para mi provecho, sino porque eran personas que en algún momento Dios nos utiliza de esa manera. Así es, nos utilizan de diferentes formas. Entonces nosotros con las organizaciones de policía, y como te vuelvo y te repito, hay un antes y después también de Alex Zunca, porque una cosa era Alex Zunca antes de que alguien le dijera en 2 semanas usted se muere. ¿Okay? Y yo me cerré mis ojos despidiéndome de mi familia y me desperté. Y cuando me desperté dije, Dios, yo tengo que trabajar cada segundo de mi vida para ti. Entonces, soy tal vez el único, soy el director ejecutivo de, ahora ya vamos a ser 6 organizaciones de policías, y ellos me han dado la fácil tarea de decirme, Ale, haz lo que tú quieras, ayuda a la gente, nosotros te vamos a ayudar. Muy bien. Pero a veces los oficiales, no, muchas veces no les gusta bajarse mucho del carro, pero lo estamos haciendo. En los últimos 4 años, solo a El Salvador hemos mandado 10 contenedores con pintura, bicicletas, otras ayudas. Hemos mandado a República Dominicana, al Perú, hemos ido a Honduras por años. Entonces, lo que hacemos es que trabajamos con los voluntarios, con la comunidad. Tenemos un grupo de mujeres. Nosotros terminamos de hacer ahora la canasta de amor, que la hacemos por ya 20 años. Qué bueno. Ahora, el 5 de enero, estamos con la policía de Baltimore entregando bicicletas y haciendo otras cosas. O sea que básicamente, si me dices cuál es tu oficina,
mi vehículo. Okay. ¿Cuál es tu división? La gente y la comunidad. Pero me imagino que ustedes tienen un lugar en donde reciben las donaciones que Sí. se convierten en los utensilios que ustedes mandan, ya sea que bicicletas, ¿qué más reciben? Sillas de Ropa, ruedas, ropa. medicamentos, Okay. sillas de rueda que hemos mandado, camas de Perfecto. hospitales. ¿A qué lugar exactamente se puede dar la dirección? Generalmente, mira, por ejemplo, cuando enviamos los contenedores, hemos tenido la suerte de poder trabajar, por ejemplo, con la gente de Río Grande, que nos da espacio en su bodega. Entonces, vamos colocando todo eso 2 o 3 semanas cuando ya lo tenemos listo Muy y bien. lo enviamos. Hemos trabajado, bueno, trabajamos muchísimo con los Mega, que nos dan tremenda asistencia. Qué bueno. Tenemos 2 o 3 lugares de acopio donde vamos juntando y cuando sabemos que ya tenemos un contenedor, trabajamos con las organizaciones intermedias, con fundaciones, que ese es un reclamo nuestro, ¿no? Porque nosotros somos organizaciones de policías, no tocamos dinero, solamente vamos, hacemos la tarea, y ese es un poquito reclamo sin límites para el 2019. Basta de crear fundaciones, basta de crear organizaciones. Lo que yo siempre digo, y me has escuchado varias veces, no seamos tantos caciques, volvamos a un poquito más de indios, porque lo que yo veo en los últimos 5 o 10 años, que aparece todos los días o las semanas una nueva organización liderada por tanta persona, pero es raro que veas a todos esos líderes en un momento, en una actividad juntos, cargando cajas. Entonces, yo lo que le pido que en el 2019 realmente estemos más unidos, no prometamos tanto y tomemos más acción directa. Que eso es lo más importante. Ahora bien, ¿qué relación existe con Latinoamérica a nivel de la oficina que dirige? Bueno, mi relación con el secretario de Estado es una posición voluntaria. Muy bien. Lógicamente tengo todo el reconocimiento, tengo la relación con el secretario Borunda, tengo 25 años de amistad. Claro. Aparte del trabajo hay aparte del trabajo hay una amistad y también igual que el secretario John Boseman, ellos conocen, yo por 25 años tengo el programa que llama Norte Sur, que es una relación policial, o sea, yo no fui guardaespaldas de Madonna por casualidad, o sea, fui guardaespaldas porque era parte de mi tarea de penetración para el crimen, contra el crimen y drogas. Entonces, lo mismo que he estado con otros artistas, para la protección de ellos, pero también, en cierta forma, ya a mis 60 años y ya no hay secretos, y creo que en un momento voy a empezar a escribir el libro, ¿no? Confesiones de un guardaespaldas. Yo lo voy a corregir entonces. Ahí me ayudas. Yo voy a ser la correctora de estilo. Hoy ya no lo cubro, porque ya no hago trabajos encubiertos, pero hoy lo digo. Pero me da una satisfacción porque haber trabajado para esas celebridades, tener cartas, las primeras cartas que yo tengo, la primera carta del año 96 de Madonna, apoyando algo que mucha gente no conoce. ¿Cómo qué? Como, bueno, el programa contra el crimen y drogas. Haber logrado... fue una de las que lo apoyó en aquel sí, momento. Claro. David Copperfield, hicimos 2 giras internacionales con David, con el Mago, en el 97, 99. Hicimos Rolling Stones, hasta Ricky Martin, Cheyenne, artistas, Pero los artistas americanos, yo hago la protección personal. Especialmente en Latinoamérica, porque como hablo portugués y español, diferentes idiomas, muy bien. Y me muevo con los policías en Latinoamérica, era mucho más fácil ellos contar con mi presencia y se van pasando la voz los artistas. Claro. Pero lógicamente la vida en guardaespaldas porque es un trabajo duro, no es un trabajo fácil. No es el trabajo que ustedes ven en las películas, ¿ok? Es más liviano. Hay que hacer más inteligencia, hay que estudiar más. Yo tengo que pasarme la noche viendo qué dicen los medios, porque el artista vive de su público. Entonces, le va a interesar más que no se vea la marca de esta botella. Hay cosas que la gente piensa que los guardaespaldas son esas personas grandes con muchas armas, expertos en todo. No, eso es... Son como yo diga. Eso es una invención de Hollywood. Claro, el guardaespaldas es una persona que te protege. Lógicamente yo tengo que protegerte, tengo que dar mi vida por ti, pero los artistas o las personas importantes están más en su vida pública, que no sea vista. Entonces, y eso me ha dado la satisfacción, ¿no? de poder trabajar con estas personas. Y estas personas, hasta hoy en día, jamás le he pedido un favor a ninguno de ellos que lo pudiera hacer, que no voy a negarlo. Este año voy a tratar de hacer todo lo posible para reunirme con Madonna, porque ella está trabajando muchísimo con su fundación. Ella también ya está viejita, igual que yo. Acuérdate que tuvimos... los caminos. Que mientras estábamos haciendo la película, tuvimos que pasar de cuidar a 1 a 2, porque Lourdes
fue realmente, ella quedó embarazada en Argentina al mes que estábamos haciendo la película, así que ya éramos, el mundo no lo sabía, pero eso estábamos cuidando a dos personas a la vez. Claro, claro. Y fue algo muy bonito porque ella cumplió dos sueños, Madonna. Primero, hacer la película de Evita, que era un sueño de ella, y segundo, ser madre, quedar embarazada. O sea que esas cosas son las cosas que van a ver en mi libro, lo mismo que algunas cosas, pero las cosas buenas. No esperen, van a ver cosas secretas, no malas, porque no, eso no se puede. Definitivamente, hay que guardarlos, muchos. Ahora bien, sabemos que a pala usted sigue puchando, por decirlo así, para que siempre existan los agregados, y necesitamos, como estábamos hablando, en el caso de pues obviamente, como estamos en vivo, ya usted se dio cuenta, de lo que quizá probablemente como yo le comentaba en un principio, vamos a hablar, pero ahorita estábamos hablando precisamente de Madonna. De Apala. Y de Apala, Sí. Después volvimos a Apala. Necesitamos saber qué ha pasado con El Salvador en este momento. El Salvador es una lucha muy... a mí me afectó un poquito la actitud de algunos funcionarios del Salvador, porque pasé de ser un héroe a casi un villano, ¿no es cierto?, en algunas situaciones que pasó, pero teníamos que tomar una decisión muy drástica. Claro. Teníamos para diciembre de este año, podían estar esperando hasta a 100 personas que podían ser asesinados en Maryland por la famosa M13 y M18. Si ustedes recordarán, hace más de 3 años atrás viajamos con el secretario de Estado a El Salvador, en su primer viaje. Claro. Y de ahí, cuando viajamos, Luis, que era la primera vez que viajaba allá, se dio cuenta del grave problema y tuve la suerte de que él respondió, lo entendió. Cuando volvimos aquí a Maryland, empezamos a tener reuniones con los departamentos de policías y con las agencias federales y logramos establecer un programa de traer a los primeros especialistas hace más de 4 meses, de oficiales de policía de El Salvador antipandillas, que nos han dado una cooperación excelente. Pero haber hecho esa acción, Rosy, me tocó de pasar a ser héroe a villano para algunos funcionarios porque quedaron ofendidos, funcionarios de El Salvador, qué mal. Porque dijeron, ¿y por qué usted hace todos estos reclamos? ¿O por qué usted hace...? Mira, si tú me dices aquí, yo tengo que defender a mi comunidad. Primero a mi familia, a mi comunidad. Entonces, eso ya te digo, me llevó un poco de frustración este 2018, porque personas que me hablaban tan bien y hasta me habían prometido un DUI, como ustedes tienen. El DUI. Alex, usted es un hermano, es un salvadoreño. Me dejaron de atender el teléfono porque tomamos lo que teníamos que hacer, traer policías de El Salvador y resolver un problema criminal que teníamos en el área metropolitana. Así que lo que yo espero es que quien sea el presidente de El Salvador se dé cuenta que El Salvador tiene 4 problemas grandes que atender. Educación, el problema de salud, el problema de medio ambiente y el gran problema del crimen organizado a través de las pandillas, que hay una convivencia, le guste o no al gobierno, no pueden decir que no hay una relación porque no se ha hecho. En 3 años no han mandado un agregado de policía, pero sí vienen aquí y nos cuentan que tenemos inseguridad, que den un fondo, que necesitamos dinero, y nada sucede. Nosotros los periodistas siempre decíamos fuera de cámaras que en realidad al país siempre le convenía decir que estábamos con alto índice de delincuencia, alto índice de inseguridad. ¿Por qué? Porque de esa manera Estados Unidos enviaba y quizá incrementaba el chequecito. Entonces, ¿por qué no poder contrarrestar a través de programas que valgan la pena? Esas son ideas, ¿verdad? Nosotros no somos asesores, pero simplemente quisiéramos ver nuestros países como en el país que yo nací, de hace más de 40 años, decir, yo voy a regresar a mi país, a ir a un parque, a amanecer, a quedarme debajo de la luna, hablando con mis vecinos. Eso no se puede hacer hoy día. No, entonces, yo estuve 4 veces en El Salvador, estuvimos con el secretario de Estado, te digo, la primera experiencia de Luis que viajaba a Centroamérica, tuvimos unas experiencias tremendas, muy bonito, porque el país El Salvador tiene un potencial tremendo en su turismo. Fíjate que ya 2 años que estamos tratando de establecer un turismo seguro. Lo único que me lleva un poco de satisfacción es que algunos funcionarios, inclusive aquí, electos de El Salvador, han como reaccionado ahora. Y yo creo porque hace 3 años atrás, hasta que no viajamos con el secretario Borunda, estos propios funcionarios de El Salvador
ni se interesaban por establecer relaciones con El Salvador, y hoy todo el mundo, y aplaudimos lo que hizo la alcaldesa de Washington, de establecer con San Salvador. Nosotros ya estamos listos para el hermanamiento con 14 municipios, pero necesitamos, ya te digo, más que el discurso y la foto política, acciones, y lo único que pueden hacer el cambio en El Salvador son ustedes los ciudadanos. Definitivamente vienen las elecciones y lo más importante es ejercer pues el voto. Es un derecho y un deber de nuestra ciudadanía a asistir a las urnas. Y bueno, el video se nos adelantó y aquí, este es el segmento bonito que yo le contaba antes de iniciar, que se llama Supérate. Ahí vemos al actor, un actor que verdaderamente le ha dado a Hollywood una historia, y pues nosotros hemos conocido un poquito a través de lo que hemos leído. Él es Mark Ruffalo, quien nació en Wisconsin, y dicen, según los expertos, que cuando le hicieron su diagnóstico, él padeció de dislexia no diagnosticada. Es decir, nadie daba, médicamente no decían que él estaba bien, pero él se sentía como un chico inadaptado. Y eso lo llevó, siguió él yendo a la escuela y siempre se sentía mal, se sentía único, decía, porque no era igual que el resto. Luego cumple sus 20 años y empieza a tocar las puertas de Hollywood, porque él decía que lo que quería hacer era actor. Ya había sufrido la separación de sus padres, una crisis financiera que tuvieron en el devenir del tiempo en lo que él crecía, pero él decía que su sueño era ser actor. Y no dejó de tocar las puertas, no dejó de sobrepasar esos obstáculos y lo logró, y eso es lo más importante. Hemos tomado el ejemplo de Ruffalo porque vemos que como él tenemos que ser los seres humanos, no darnos por vencidos, salir a la calle, como decíamos en principio, tener las mejores metas cada mañana. Y Mark es uno de los actores más humildes. Tiene 50 años, pero es de las personas más accesibles con la prensa, que él siempre tiene una sonrisa. Padeció de un tumor cerebral y él sintió que perdía la vida. ¿Qué le dice ese ejemplo de vida? Bueno, eso me deja reflexionar en varias cosas que ya lo hablamos contigo, es que no perder la fe, no sé cuánto cuánto Dios estará en la vida de él, cuánto Jesús estará en la vida de él, no lo sé, pero sé que realmente él sabía que tenía que llegar a un lugar y lo hizo todo y logró todo su esfuerzo. Pero también hay un mensaje que yo quiero dejar sin límites y a nuestra comunidad. Yo entiendo, y te lo dije en un momento, entiendo a esos pastores que dicen que eran lo peor que había en esta tierra, y un día Jesús lo tocó y ahora tienen sus iglesias y hacen todo eso. Pero también no hay que confundir los roles. Mira, a veces hay que apoyar a gente como él, como este señor que está aquí, este muchacho, porque ¿qué hacemos nosotros, especialmente los latinos? Ponemos de ejemplo a un pandillero. Porque era un pandillero que mató a tantas personas, por ejemplo, Popeye, el de Colombia. Okay. Mató más de 400 personas. Y él ahora hasta escribe libros y es un héroe, porque los latinos somos sentimentales. No, apostemos a ese señor que se levanta todas las mañanas a las 4 de la mañana y trabaja trabajo. A ese señor hay que reconocerlo. Reconozcamos a ese chico en la escuela, que aunque, a pesar que no tiene todos los elementos que debería tener, estudia, tiene las mejores. A esos chicos hay que apoyar, porque a veces los latinos ponemos como ejemplo lo malo para decir, ay, pobre, mirá, se recuperó ahora. No, también no confundamos los roles a los muchachos. Al muchacho que estudia, que trabaja, que sufre, como puede sufrir este muchacho, y logra, a él hay que apoyarlo, a él hay que darle reconocimiento, no a una persona que hizo el mal. Claro, exactamente, no a una persona que hizo el mal y ahora, ahora mira, era un ex pandillero, ahora No, hay mucha gente que son pandilleros y hay que reconocerlo. Hoy tienen 40, 45 años y ya no pueden ser pandilleros. Claro. Hay muchos que ya son pandilleros que ahora abren una iglesia. Es más fácil. Es más fácil. Triste. Eso es triste. Y hoy viene el segmento más esperado por nosotros, porque aquí ya nos sentimos, como decimos, en más confianza. Ya cuando nos contó que viene de la Argentina, todas las experiencias como profesional, como ser humano para estar donde está, que nunca hubo límites dentro de su mente, dentro de sus propósitos. Y hoy queremos conocer algo como más personal. A ver, el segmento se llama A Quemarropas. Okay. Atención. ¿Cuál es el pico más alto del hemisferio sur? ¿Cuál es el pico más? El Aconcagua. Más alto. Sí, muy bien. ¿Cuál es el río más ancho del mundo?
¿Usted sabe Los dónde está? argentinos, el Río de la Plata. Sí, yo creo que definitivamente el oficial está muy informado y eso me encanta. Bueno, leo bastante, no ¿Verdad? tal vez libros, Ok, pero yo soy una persona que leo todo el tiempo. excelente, Todo, eso es ya, bueno. ya. ¿Argentina o Estados Unidos? En el corazón, Argentina, porque fue la primera bandera que juré, pero Ujú, también juré la de Estados Unidos, como amor eterno, los Estados excelente. Unidos. ¿Pyongyang o Donald Trump? Ah, Solo uno. Pierre John, no, definitivamente Donald Trump porque es un hombre de Dios. Excelente. Ok. ¿Vino o Quilmes? No soy de tomar bebidas alcohólicas, lo has visto cada vez que hemos estado cenando con tu esposo, tu Claro. familia, pero me voy por la Quilmes, bien Oh, helada. oh, bueno, vamos a ver, vamos Eh, a saborear una Quilmes un día. ¿Asado argentino o pizza? Mi esposa hace las mejores pizzas rellenas, pero el asado argentino es bueno. Ahí Las dos cosas. no puedo, tengo que decir las dos cosas, no puedo Ok. negociar. Pizza a De, la mañana y asado a la tarde. ¿Pizza media mañana? O con café, es lo más rico que hay. Oh, wow. Oye, Tenemos que entonces ya. ponernos con doña Silvia a comer y a saborear esa Eh, hora, a ver cómo sabe. Ok, ¿The Washington Post o The New York Times? Ninguno. A este momento, de lo que yo creo que el periodismo debería ser, ninguno de los dos. ¿Univisión o CNN? Ninguno de los dos. ¿Telemundo o NBC? Lamentablemente, tenemos que hacer Tenemos una que hacer un nueva. periódico nuevo entonces. Hay que crear. No, yo creo que los periodistas y estos medios tienen que volver a la fuente natural, que el periodista no hace, y tú lo sabes mejor que yo, no hace la noticia, solo la transmite y tiene que Claro. transmitir la realidad y no ser parte de la noticia. Y actualmente los medios de comunicación, para mí, son vergonzosos. Yeah. Bueno, vamos a compartir un poquito de los mensajes. Con respeto a los medios de comunicación como ustedes que me invitan, pero el programa se llama Sin Límites, ¿verdad? Sin Límites, Ok, sí. está bien. Nosotros Yeah. estamos iniciando y queremos hacer la diferencia porque no somos un programa de noticias. No, No somos estructurados. estamos hablando sin límites. Ujú. Aquí podemos hablar de política, de economía, de los acontecimientos sociales. Uno puede ser demócrata, otro republicano, uno arenero, uno Independiente. femelinista. Yeah. Igualmente son bienvenidos, siempre los dejamos entrar. Eso es lo más importante. Bueno, saludos a todos los que están conectados. Decía Daniel Maya, saludo para mi buen amigo Alex, una gran persona. Saludos, allá salúdelo. Y Dani, gracias, un abrazo. Feliz Navidad. Qué bueno. Y todos los que están alrededor, pues están en el área metropolitana de Washington, en El Salvador, acá en el estado de Maryland. Saludos cordiales hasta Virginia, Washington DC. Estoy viendo algunas personas. Un saludo para todos y saludos un buen año. Sí, un buen año. Definitivamente se nos viene el 2019. Ok, vamos a volver a la parte profesional de Alex. Cuando han avanzado los años, tanto en la Argentina como acá, obviamente acá siento yo que ha habido más riesgo en el ejercicio de su profesión. ¿Cuál ha sido el miedo más grande que Alex ha tenido? Es decir, a la hora de estar, por ejemplo, en una situación de defender a alguien, en una situación de que tiene que hacerlo porque se lo demanda la ley. ¿En qué momento ha sido? ¿Y cómo lo ha superado? Bueno, ha habido varias, no sé cuál elegir, pero bueno, cuando estuve en el ejército argentino, yo estuve en los 70, cuando se combatía los guerrilleros, el comunismo que estaba tratando de ingresar en Argentina. Hubo situaciones, yo estaba en el ejército, en una unidad especial, así que hay situaciones que he tenido que hacer, porque he tenido que estar ahí. Y me duele mucho porque las dos veces que han tratado de intentar contra mi vida ha sido mi propio país, Argentina. Yo tengo 20 años de estar trabajando en Estados Unidos y informándole que el problema no estaba en Colombia tanto, no estaba en México, sino que en los últimos 20 años el narcotráfico y todo se asentó en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia. Entonces... Todo Sudamérica, básicamente. Sudamérica, pero Argentina en los últimos 20 años ha manejado básicamente el lavado de dinero, la droga. Yo lo tengo eso escrito en informes, hace 20 años lo dije en Argentina, y eso me costó que 2 veces, en ocasiones que estuve allá, por eso, a veces... en esta profesión no eres tú. Yo siempre digo, lo estoy hablando con Jackie, pobre, porque con Jackie Reyes, Jackie me dijo, Alex, no te hagas problema, porque ahora me han amenazado el MS-13, ¿no es cierto?, por esto que he estado haciendo. Entonces, pero Jackie me dijo, a mí también me dice, pero ¿sabes qué? Dice, y vos lo vas a hacer mejor que yo. Dice, si me vienen por mí,
por lo menos 2 me llevo conmigo, me decía Jackie. Ujú. Y le digo, el problema uno es la familia, ¿no es cierto? Claro. Más cuando llegas a una edad como la que tengo yo, que ya no estás tanto en actividad, entonces pierdes un poquito los reflejos, pero básicamente acá no he estado en situaciones muy de riesgo, honestamente lo digo. Sí, en situaciones donde a veces hay que usar un poco la violencia y eso, pero he corrido más riesgos 2 veces en mi país y en Colombia Ok. que aquí en los Estados Unidos. Así que las situaciones que he tenido que enfrentar no ha sido aquí en los Estados Unidos, ha sido en mi tarea en Latinoamérica. A pesar que ha sido como áreas más delicadas, porque acá en los Estados Unidos ha Baltimore. estado, yo sé, Eh, Baltimore históricamente siempre se ha establecido como una de las Sí, y ciudades continúa siendo, tenemos el continua. alto índice, estamos creciendo otra vez más para llegarnos al primer premio, qué malo, ¿no? Wow. Lo habíamos logrado hace 10 años atrás, Ujú. bajar bastante el crimen, ahí fue cuando trabajé muy fuerte en la ciudad con este sargento y una unidad especial con las pandillas de morenos y los latinos, pero en los últimos 10 años hemos bajado mucho la guardia. Y Baltimore está volviendo otra vez con índices muy grandes. Bueno, tenemos un problema de opio en el estado de Maryland, con drogas, con una nueva droga que es una marihuana sintética que está haciendo mucho daño. Entonces, hay situaciones que tenemos que volver y es muy importante esta situación que vimos hace 30 años, que si no tienes un puente correcto entre el ciudadano y los departamentos de policía, estás en un grave problema. Entonces, hoy estamos tratando nuevamente de eso que hicimos bien hace años, volver a hacerlo porque lo estamos necesitando. En materia de pandillas, Mara 18 y Mara 13. 13, ¿qué se está haciendo con el estado de Maryland? Eh, muy- Somos el único, somos pioneros, por eso digo, hace 3 años viajamos con el secretario, lógicamente yo tenía mi experiencia, Ujú. Luis escuchó, miró, volvimos para acá, yo le hice un planteo al secretario y a la agencia de Homeland Security de crear un programa de escuelas de policías hermanas, Muy la cual bien. comenzó. Gracias a Dios, yo trabajo con el director de Homeland Security y ICE para Latinoamérica y el Caribe, un señor tremendo, policía por 26 años en Texas. Él consiguió los fondos. Hoy ya tenemos policías de El Salvador hace 4 meses trabajando aquí Muy entre bien. Long Island y Maryland. Por eso pudimos prevenir estas muertes que venían para Maryland. De todas maneras, hay un gran trabajo de extorsión todavía del MS-13 en Maryland y en el área metropolitana. Están recaudando $1 millón mensuales, mandando para El Ok. Salvador. Y eso es lo que le reclamamos a los medios, que hablemos de ese tema y a veces nos damos cuenta, sin límites, que no se quiere hablar de ese tema porque reconocer que el MS-13, el MS-18 y las pandillas es un problema en Washington, es como darle la razón lo que el presidente Trump está diciendo, que tenemos que tener fronteras más seguras. Entonces, los ciudadanos comienzan a pagar el precio de la incapacidad política o de estar el fanatismo político, de decirle no, no le vamos a dar esta oportunidad que este hombre, pero el hombre está diciendo la verdad. Tenemos un problema con las drogas, tenemos un problema de seguridad, tenemos un problema de pandillas, y eso viene porque tenemos que tener fronteras seguras. Wow, increíble. Nos duele el corazón y el alma, pero como decimos, aquí esas son las realidades a las cuales nuestro país sigue amenazado y tristemente las estadísticas de lo que el oficial Zunca está diciendo, de que más de 1 millón aproximadamente las Mensual. pandillas envían mensualmente a El Con Salvador. extorsiones de $20 a $30, ¿ok? Y eso es muy importante que la gente se involucre, que la comunidad se involucre, porque ¿qué pasa? Si yo te digo a ti, mira, tú tienes un sobrino, porque hacen mucha inteligencia, Claro, que viene de El Salvador, y te digo, dame $30 por mes y no te molestamos, te sí, yo protegemos, sé. entonces tú como para no llamar a la policía, no meterte en problemas, no sabes, no tienes relación con la policía, entonces das 30, 20, $30 que te dan, ¿no es cierto? A un comerciante $100 al fin de mes, en el área metropolitana, se puede recaudar hasta $1 millón que va para el crimen organizado. Por eso es lo que se le está educando ahora a los policías de El Salvador. Ellos nos enseñaron cómo saber si es un crimen del MS-13, cómo piensa, cómo opera, y eso fue algo muy bueno que nos están dando en este intercambio. Ahora aquí le estamos enseñando cómo encontrar la fuente de financiamiento, porque ese dinero llega a El Salvador. El gobierno de El Salvador sabe que ese dinero está llegando, ¿ok? Entonces es una remesa del crimen organizado. Entonces lo que estamos esperando, y yo espero, y que Dios nos permita y abra la mente de quién sea el candidato de El Salvador, tiene que asumir ese problema. Tiene que hacer algo contra el crimen organizado,
no solamente El Salvador, Honduras, Guatemala, tienen que hacer algo. Y como tú bien dijiste, ya dejen de venir aquí a buscar el cheque, ¿okay? Y la comunidad acá también tiene que decir ya no más. O sea, mientras ustedes sigan mandando más dinero a El Salvador, y, o sea, ustedes están creando un problema mayor, no están ayudando a sus familias si continúan permitiendo que el crimen organizado les controle su vida. Y eso tiene sus riesgos, pero si realmente ustedes quieren a El Salvador, tienen que hacer eso por su país. ¿Cuál sería entonces el llamado a la gente que está siendo víctima de las extorsiones, obviamente a nivel nacional, porque sabemos que también las pandillas operan de manera fuerte en California, en Seattle, sí, ese es Washington, el estado de Washington, en todos los Estados Unidos. Todos los Estados Unidos. ¿Cuál sería ese llamado para que la gente... El M-13 M18 opera donde hay una comunidad salvadoreña grande. Ellos, el M-13, el blanco son ustedes, los salvadoreños, ¿no es cierto? Fíjate que es raro que el M-13 o M-18 se metan con un turista americano o europeo en El Salvador, o se metan, es difícil. Aunque me han dicho que puedo estar en una lista, va a ser difícil, porque sí, me vas a tocar a mí, claro, pero te vas a llevar un problema, ¿ok? Pero entonces ellos los atacan a ustedes, los amedrentan, les hacen esa extorsión, entonces ellos no trabajan en grandes sumas. Pero ponte a pensar, la cantidad de personas que somos en el área metropolitana, más de 500,000 de salvadoreños, increíble, saca la cuenta a $20, $30. Entonces lo que tienen que hacer es denunciar, siempre denunciar, acercarse a los departamentos de policías, como nosotros decimos, si tienen problemas de enfrentarse con un oficial, para eso estamos las organizaciones de policía que estamos trabajando junto con las agencias federales, la información está, no tienen que ustedes salir a denunciar nada, solamente si me dan una llamada o avisan a un oficial, dice, mire, yo tengo una información, tenemos pandillas, divisiones especiales antipandillas que están trabajando los policías salvadoreños, entonces vamos desconectando esa maniobra criminal, pero necesitamos el apoyo que la comunidad no dé el dinero y se calle la boca, porque no está solucionando el problema, lo está haciendo más grande. Más grande, definitivamente. Bueno, saludos a Roberto Heradio Orellana, saludos, muy conocido en la comunidad como Peluche. Aquí le manda saludos a usted, igual Alex, para él, y también igual para a mí. Saludos. Y dice la señora Milagro Coreas, que está allá en El Salvador, saludos, dice, bonita entrevista, adelante. Eso es lo que nos motiva desde El Salvador, que nos estén viendo sin límites, porque es lo más importante. Mándenos usted los temas que quiere que nosotros le preguntemos a nuestros invitados, porque esta es la idea, hablar con expertos que nos abonen un poco. Más adelante vamos a tener temas relacionados a cómo hacer la parte de los impuestos, nuestras declaraciones a tiempo, cómo estar al día con los impuestos aquí en los Estados Unidos. No hay que poner excusas, no hay que llegar al último día. Tenemos a partir del 1 de enero. Ya, es decir, todos los recibos de ahora que gastamos. Todo. Si tiene su empresa, si tiene pues a nivel personal con sus hijos, todo lo que ha hecho tiene que tenerlo ya listo y preparado para que usted esté al día con los impuestos de este país. Y si tienen dinerito extra, para que no se lo lleve el tío Sam, hay organizaciones que hacemos donaciones, que los empresarios pueden hacer un aporte con sus impuestos, tener una reducción de impuestos, así que las personas expertas que vengan saben de eso y le van a poder explicar que a veces mira, si llega a fin de año, invierte en tu comunidad, porque eso es responsabilidad social, y eso es una ventaja para los empresarios. Y nos lo devuelven, eso es lo más importante. Bueno, saludos a todos los que nos sintonizaron a lo largo y ancho de este país y también del mundo. Gracias de todo corazón. Nos volvemos a ver la próxima semana con un tema de su interés, de mi interés, y hablar sin límites, que es lo más importante, para que conozcamos a nuestros invitados, le conozcamos la parte humana, que es lo más importante, nos abonen al tema que nosotros queremos conocer. Hoy conocimos un poco de la seguridad, de las maras, de cómo están operando, de cómo usted puede decir basta. No siga usted siendo una víctima, sumándose a esa cantidad que las pandillas siguen haciendo destrozos y estragos acá en este país, en los Estados Unidos, y allá en El Salvador. Sabemos también que nuestra gente adolece muchísimo, como yo decía. Nuestro país necesita abrir los ojos, la gente necesita salir a votar temprano, ese 3 de febrero del año 2019. No hay excusa, no diga yo no voy a votar, ¿para qué? No tiene sentido. Tiene que ir a votar. Guárdeselo aquí en la mente. Educación, salud, medio ambiente. El Salvador se está tapando con su propia basura. Así es. Seguridad pública. Yo no lo he visto a ninguno de los candidatos hablar específicamente de eso. Hablan de otros temas, pero educación,
salud, medio ambiente y seguridad pública, para tener un país seguro donde los inversores digan, Claro, ahí voy a vale poner mi la dinero. pena, que es lo Exacto. más importante que nosotros necesitamos como, en este caso, si el que viene de afuera, el inversionista, quiere decir yo voy a invertir, pero ¿cuáles son las garantías? Y todos necesitamos vivir en un país de garantías, de seguridad. Así es que cuídese mucho, pórtese bien, disfrute su año junto a su familia. El oficial nos da sus palabras de despedida y un saludo de Año Nuevo para nuestra audiencia. Bueno, lo mejor, en mi corazón, poder finalmente, después de casi 2 años, lograr el hermanamiento con el Valle de Jiboa y con El Salvador entero, si es posible, con el estado de Maryland. Así que mis mejores deseos para el 2019, que estemos seguros, que estemos bien, que Diosito lindo nos dé salud, que lo demás lo tenemos que hacer nosotros. Excelente, bueno, y saludos a la familia Zunca, que está siempre ahí en sintonía. Un saludo y también a usted que estuvo en casita y que nos estuvo viendo de principio a fin. Y también si va manejando, tenga precaución. Recuérdese que lo primero es la vida. Checkpoints. Y le pueden poner un ticket si lo ven. Y si toma, no maneje, y si maneje, no tome. Recuerde que lo más importante es su vida, que alguien espera por usted. Un beso, un abrazo de Año Nuevo y nos volvemos a ver el próximo año, el 3. Dios mediante, ¿verdad? el Si Dios así nos presta la vida. Hasta el próximo jueves. Muy buenas noches. Que la pase bien.